Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamngen. Vamos a hacer una práctica de un modo un poco anticuado, pero creo que puede ser efectivo. Primero les voy a pedir que escuchen este diálogo. Mari Mari Peñi, Mari Mari Peñi, takui vi, Chakui Veri Peñi Chumleimi, melen, emi kai, Incheka Kamel Kalen, Nela Chemuzume. heita kumari mutatei Peñi. Parece complicado. Ahora vamos a ver cada frase y cada palabra y tratar de memorizarlas. Les voy a pedir que repitan después de mí y cuando lo hagan, traten de repetir con la misma velocidad. Es importante para ganar soltura. Repitan cuando vean el punto rojo. Tratemos de memorizar estas frases. Mari Mari. Hola. Peñi. Hermano. Palabra usada por los hombres. Mari Mari Peñi. Hola, hermano. Una aclaración. Los hombres decimos Mari Mari Peñi. Hola, hermano. Mari Mari Lamngen. Hola, hermana. La mujer puede decir Mari Mari Lamngen. Y eso quiere decir hola, hermano, y también hola, hermana, cuando lo dice la mujer. Ftakui fi. Tanto tiempo. Se puede decir más corto, takui fi. Fchakui fi. Tanto tiempo. Es una variación del anterior. También se puede decir más corto, chakui fi. Chakui fi peñi. Tanto tiempo, hermano. Chumleimi. ¿Cómo estás? Chakui fi peñi. Chumleimi. Tanto tiempo, hermano. ¿Cómo estás? Kmelen. Estoy bien. Kmelen. Eimi kai. Estoy bien. ¿Y vos? Inche. Yo. Ka kmel kalen. También estoy bien. Inche ka kmel kalen. Yo también estoy bien. Zungu. Asunto, cuestión, problema, cosa. Ngelai zungu. No hay problema. Chemrume. Algún, alguna. Chem zungu rume. Algún problema. Ngelai chem zungu rume. No hay ningún problema. Fei. Eso. Kme zungu. Cosa buena, algo bueno. Feita kme zungu. Eso es una buena cosa. Tati. Se dice de algo que ya fue mencionado. Feita kme zungu tati peñi. Eso es algo bueno, hermano. Ahora vamos a practicar cada frase por separado. Yo digo la frase y trata de repetirla a la misma velocidad. Practica hasta lograr la velocidad correcta. Mari Mari Peñi. Mari Mari Peñi. Takui fi.
Chakuifi peñi, chumleimi. Kumelen, eimi kai. Incheka kumelkalen, ngelai chemzungurume. Feita kumezungutati peñi. Ahora vamos a escuchar el mismo diálogo sin traducción, a ver cuánto podés entender. Mari peñi. Mari peñi. Takui vi. Chakui veri peñi chumleimi. Melen. Emi kai. Incheka kamel kalen. Ngelai chemu sungurume. Eita kemarin udah dei peñi. Ahora practiquemos juntos. Yo digo las frases azules y vos contestás con las frases rojas. Cuando veas el punto rojo, es tu turno de repetir. Mari peñi. Takuifi. Kumelen, eimi kai. Feita kumezungutati peñi. Ahora al revés. Cuando diga ya, decís las frases azules y yo contesto con las frases rojas. Cuando veas el punto azul, es tu turno de repetir. ¿Listos? Ya. Mari peñi. Chakuifi peñi, chumleimi. Incheka kumelkalen, ngelai chemzungurume. ¿Qué les parecen estas prácticas? ¿Son difíciles? ¿Son aburridas? Este método es anticuado y según algunos no es efectivo, pero pienso que ayuda a ganar velocidad y naturalidad. ¿Qué les parece? ¿Es útil o no? Dejen su opinión en los comentarios y digan si quieren más prácticas de este tipo. También vamos a ensayar con otros métodos. Ayu filmi tu fachi video, elu fineta mi like. Chilkan tuku ngeta ni canal meu kai. Peu kayal.